Hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase. Hoy vamos a ver osteología, o sea, el estudio de los huesos. Lo que se imaginan ustedes cuando decimos huesos es esto, ¿ya? Por ejemplo, en la radiografía se puede ver muy bien lo que es huesos. Para comenzar, tenemos que entender que este sistema esquelético está hecho de dos cosas, huesos y cartílago. Ya, o sea, tenemos dos componentes fundamentales, no es solo hueso. Y para eso tenemos que entender la histología del tejido cartilaginoso y la histología del hueso. Ambos son tejidos conectivos, acuérdense, una gran matriz extracelular y con células en este caso especializadas. El tejido cartilaginoso es una forma sólida, firme y un tanto maleable de tejido conectivo. La célula especializada se llama condrocito. ¿Ya? El 95% del cartílago es solamente matriz extracelular, para que tengan una idea. Estas células, los condrocitos, están dentro de lagunas rodeadas por una gran matriz extracelular. Algo que tienen que tener en consideración. El cartílago es un tejido avascular, quiere decir no tiene presencia de vasos sanguíneos. Ya la matriz extracelular es decisiva para la difusión de sustancia entre los condrocitos y los vasos sanguíneos que están alrededor. Dentro del tejido cartilaginoso hay tres tipos. Hay cartílago hialino, cartílago elástico y un tercer tipo que se llama cartílago fibroso o también llamado como fibrocartílago. ¿Cuál es la diferencia? La matriz extracelular, ya que todos tienen condrocitos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo aquí en esta imagen se ven los meniscos, que en realidad son fibrocartílago, ya es un tejido más fibroso. Ahora vamos a explicar o detallar brevemente cómo es cada uno de los tres tipos de tejido cartilaginoso. Bueno, el hialino hay que tener en cuenta que es un colágeno tipo 2, la matriz tiene sustancias que son de pH básico, tiene condrocitos que están en grupos isógenos. Lo vamos a ver en una imagen, están como agrupados. El cartílago elástico también es colágeno tipo 2, pero tiene muchas fibras elásticas. Y finalmente el fibrocartílago es un colágeno más resistente, es tipo 1. La matriz extracelular es más bien ácida y tiene condrocitos que están más bien ordenados, como en filas. ¿Ya? O sea, al verlo al microscopio se ven muy distintos estos tres tipos de cartílago. Pericondrio. El pericondrio es la capa que recubre los cartílagos de nuestro cuerpo, es la capa más externa o superficial. En el cartílago hialino hay pericondrio, excepto el cartílago que está recubriendo a los huesos en las articulaciones. Lo vamos a ver hoy durante la clase igual. ¿Dónde lo podemos encontrar este cartílago hialino? En las articulaciones donde no tiene pericondrio, en la nariz, la parte flexible de nuestra nariz, la laringe, la tráquea, todos los bronquios, la parte anterior de las costillas y también en un tipo de osificación. En todos estos lugares encontramos cartílago hialino. En el cartílago elástico siempre tenemos pericondrio. ¿Dónde hay? En la oreja, en el canal auditivo, en un cartílago de la laringe, la epiglotis, y algunos cartílagos laringeo propiamente tal. Finalmente, el fibrocartílago en ninguno de los casos tiene pericondrio, no está recubierto por esta capa. ¿Y qué ejemplos tenemos? Los discos intervertebrales, que están entre las vértebras, distintos tipos de discos articulares, entre ellos los meniscos, la sínfisis del pubis y la inserción de los tendones.
Entonces, en ese lugar encontramos este tejido conectivo que es cartílago. Algo así se ve al microscopio el cartílago hialino. ¿Ya? La matriz extracelular amorfa homogénea. Hay células de colágeno aquí, proteoglucano, glucoproteína. Y esto es lo importante, miren, estas células que son los condrocitos se pueden agrupar en grupos isógenos. Está como la célula con su amiga. Ya andan para todos lados juntas. Esos son los grupos isógenos. Ahí, 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 ahí. Esto es cartílago hialino. Para que tengan una idea. Dentro de todo lo que es cartílago, el 60-80% del cartílago hialino es agua. Dentro del otro porcentaje, tenemos un 3 a un 5% de célula y la otra mayor composición que tiene es colágeno, de distintos tipos de colágeno, preferentemente del tipo 2. Por eso es que el cartílago hialino es muy hidratado. ¿Ya? En el adulto, el único cartílago que queda del esqueleto embrionario se encuentra en las articulaciones y en la caja torácica. Ya hay que tenerlo en consideración también cuando veamos los tipos articulares que existen. El cartílago elástico ya se ve distinto, miren, esto es parte del cartílago. Tiene elastina en la matriz cartilaginosa. ¿Ya? El material elástico imparte propiedades elásticas a este cartílago. ¿Dónde lo podemos encontrar? En lo que nosotros conocemos como la oreja, el pabellón auricular, dentro de la oreja, en el oído medio, y en la laringe. Miren, eso que está ahí es el pericondrio, justo ahí. El cartílago fibroso, así se ve. ¿Ya? Esto es una combinación de cartílago, o sea, de tejido conectivo denso y cartílago hialino. Ahora la célula, más que grupo isógeno, parece como si estuvieran formadas en algunas hileras. Ahí están los condrocitos. ¿Ya? Y aquí hay muchas fibras, colágenos tipo 1 y tipo 2. En resumen, donde los podemos encontrar principalmente, cartílago hialino en las superficies articulares, cartílago elástico en la oreja, en algunas partes de la nariz, y el cartílago fibroso o fibrocartílago, por ejemplo, en los discos intervertebrales. Ahí tenemos una imagen que muestra cómo se ve al microscopio cada uno de los cartílagos. Cartílago hialino, el grupo isógeno, cartílago elástico se ve más bien desordenado y cartílago fibroso están como formados en filas. Otra imagen, esta es una imagen histológica y acá abajo se ve como el esquema de cómo se vería el microscopio. Lo mismo, cartílago hialino, así se ve. Pericondrio, o sea, la capa más externa es el pericondrio. Las células están más en la profundidad. El cartílago elástico se ve así. Pericondrio. Y acá está la otra célula. Y el fibrocartílago en ninguno de los casos tiene pericondrio. Y las células en algunos casos se forman en hileras. Ese es un componente del sistema esquelético. Y por otro lado tenemos el hueso, que también es un tejido conectivo. Se habla de que el hueso es un tejido vivo porque sí tiene vascularización. Dentro de los tejidos conectivos también es especializado y la célula aquí se llama osteocito. ¿Ya? ¿Cuál es la función del hueso? Protege estructuras vitales. Por ejemplo, las costillas protegen los pulmones, el corazón. La pelvis protege los órganos pélvicos. Otra función es la base mecánica para el movimiento. Ya le da la forma a nuestro cuerpo. Además, los huesos como tercera función, podemos decir que guardan minerales, por ejemplo, sustancias inorgánicas
calcio, magnesio, flúor, fósforo, carbonato, hidroxilo. Todas esas sustancias se guardan al interior de los huesos. Y finalmente, al interior de los huesos se produce la hematopoiesis, la fuente de nuevas células sanguíneas. Esas son las 4 funciones más importantes del tejido óseo. Esta es la fase de crecimiento de los huesos. Los huesos en sí tardan años en crecer y madurar. Por ejemplo, el húmero, que es el hueso de nuestro brazo, comienza su osificación, así de esta forma, cuando termina el periodo embrionario, o sea, a la 8ª semana. Pero recién está completamente maduro a los 20 años. Bueno, en este caso el dibujo acá abajo muestra una tibia, pero este es el ejemplo de un húmero. O sea, si ustedes todavía no tienen 20 años, su húmero todavía no está completamente osificado. ¿Ya? Y hay zonas de crecimiento entre medio. ¿A qué me refiero con esto? Hay 3 tipos de formación de hueso. Una de ellas se llama intramembranosa, ¿ya? Donde el tejido óseo, o sea, tejido que ya es hueso, es reemplazado por un hueso laminar. Aquí tienen que ver las células mesenquimales, las células madre que nosotros le decimos, la con crisis vocacional que todavía no se diferencia. Estas células se van a convertir en células osteocondrales para finalmente convertirse en osteoblastos. Y ahí los osteoblastos producen la matriz extracelular ósea y finalmente se van a convertir en los osteocitos, la célula especializada del hueso. Esta es una de las formas con la que se crea el hueso. ¿Cuál otra está? ¿Ya? Este es un proceso que también se produce a nivel de los fetos y concluye la producción de tejido óseo, pero que inicialmente fue cartílago. De ahí viene la palabra condral, ya de cartílago. Entonces aquí, ¿cuál es la característica? La intramembranosa es tejido óseo que se transforma en un tejido óseo más especializado, mientras que la endocondral es tejido cartilaginoso que adquiere finalmente las propiedades de tejido óseo. ¿Ya? Esa es otra forma de que se crea hueso. En este video, que está el link aquí, ustedes pueden ver estos más detalles si es que quieren profundizar o tienen alguna duda. Esta es una tabla, solamente la puse para que entendieran cuál es la importancia de entender esto. No es para que se la aprendan de memoria. Las que vimos recién es la intramembranosa, que ocurre principalmente en huesos tipo planos. La pelvis, la escápula, la clavícula y huesos del cráneo. Aquí no hay un molde previo de cartílago, sino que las células se diferencian a hueso. ¿Ya? Aquí están principalmente huesos planos. En caso de fractura, se reactiva este tipo de osificación para generar la reparación inicial que se llama callo blando. ¿Ya? Es lo primero que se activa. La osificación endocondral, aquí están los huesos de características largos y cortos. Se crea el hueso a partir de un molde que está hecho de cartílago. Nosotros cuando somos bebés somos muy flexibles porque estamos hechos principalmente de cartílago, que en algún momento de nuestra vida se va a transformar en hueso. ¿Ya? No es que el cartílago se convierta en hueso, sino que el tejido óseo va a reemplazar el molde de cartílago. ¿Ya? Para que se entienda igual. ¿Dónde participa? En los huesos largos, en la diáfisis y en la epífisis. Y finalmente también se reactiva este proceso en caso de una fractura, pero ahora para generar el callo duro. Cuando nosotros nos dañamos un hueso, primero se genera un callo blando y en segunda instancia se genera un callo duro. O sea, se vuelven a reactivar estas dos formas de osificación.
Y finalmente, por aposición, es osificación sobre hueso ya formado. Ya este es el proceso que siempre se va produciendo en nuestro hueso, porque nuestros huesos siguen osificándose constantemente. ¿Ya? Algo así. Una estructura de cartílago inicialmente, un esqueleto como de cartílago, y van apareciendo vascularización y células de osteocitos para transformar o reemplazar en realidad el cartílago por hueso. A medida que vamos creciendo, nuestro hueso termina de osificarse. En estas zonas, la parte proximal y distal, tenemos la zona donde está lo que se llama placa de crecimiento o cartílago de crecimiento. Por lo tanto, y por eso puse esta sirena, la proporción de hueso y cartílago varía. Y aquí lo que recalco, cuanto más joven es uno, más cartílago tenemos. ¿Ya? Un recién nacido, sus huesos son blandos porque son casi exclusivamente cartílago. ¿Ya? Por eso es que, si dicen, somos más hueso o cartílago, depende. ¿De qué depende? De la edad. Mientras más pequeños somos, más cartílago tenemos. Mientras más grandes somos, menos cartílago nos va quedando. Y hay más hueso. Ahora sí, ya entramos en la clasificación de los huesos. Puse esta imagen y acá les puse una estrellita del color de la imagen. Esqueleto completo, pero lo podemos dividir en dos esqueletos. El esqueleto axial, que es todo lo que se ve como en gris azul, y el esqueleto apendicular. Entre comillas, el apendicular son las extremidades. Pendicular significa que pende o que cuelga, ¿ya? Por eso es que este es el apendicular superior y este es el esqueleto apendicular inferior. Bueno, en esta diapo yo le voy a nombrar todos los huesos, pero los vamos a estudiar con detalle en el laboratorio. Dentro del cráneo hay muchísimos huesos que los vamos a ver. Frontal, parietal, temporal, el occipital por posterior. En el rostro tenemos la mandíbula, maxilares superiores, cigomáticos nasales. Adentro aquí tenemos el etmoides, el esfenoides, hueso lacrimal, concha nasal. ¿Ya? Entonces hay varios huesos que conforman el cráneo. Todos pertenecen al esqueleto axial. Toda la columna vertebral, las 7 vértebras cervicales, las 12 vértebras torácicas, las 5 lumbares, el sacro y el coxis, todo eso son vértebras y pertenecen al esqueleto axial. Las costillas, que son 12 pares, 7 primeras costillas verdaderas, las 2 siguientes son falsas, 7 verdaderas, luego vienen las falsas y las últimas son flotantes, las últimas dos pares. ¿Ya? Se consideran verdaderas porque cada una de las costillas va directamente al esternón a través de un cartílago, mientras que la octava, novena y décima se unen en un cartílago en común hacia el esternón, por eso son consideradas falsas. Y las últimas dos, que se ven por posterior, ni siquiera tienen cartílago, así que se llaman flotantes. Y lo último que conformaría el esqueleto axial es este hueso que se llama esternón. El manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. Todo esto es el esternón. Y no hay más huesos. Bueno, sí, uno aquí chiquitito que se llama hioides. También pertenece al esqueleto axial. Apendicular. Vamos a nombrar los huesos del esqueleto apendicular superior. Tenemos clavícula, ambas, escápulas, húmero, el radio hacia lateral, la ulna hacia medial. Hay 8 huesos del carpo que los vamos a estudiar.
escafoide semilunar, piramidal, pisiforme, en una hilera que se llama proximal, y en la hilera distal tenemos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Son 2 hileras de 4 huesos. Luego tenemos los metacarpos, que son 5, y luego están todas las falanges. Y ese es el esqueleto apendicular superior. Esqueleto apendicular inferior. Tenemos el hueso coxal, uno por cada lado, el fémur, la patela, antiguamente llamada rótula, la tibia, la fíbula, los huesos del tarso, y aquí está el astrágalo, el calcáneo, las 3 cuñas, el cuboides, navicular, los metatarsos y las falanges. Y ahí tenemos todos los huesos. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto humano? 206. Pero si se dan cuenta, como se los nombré recién, se repiten los nombres o hay varios con el mismo nombre. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan terrible aprendérselos. Y se los tienen que aprender. Así que ahora vamos a ver lo último de hueso, que es la clasificación. Dentro del tejido óseo, tenemos que entender que osteología es estudio del hueso. El tejido óseo bioquímicamente tiene 35% de sustancias orgánicas, 45% de inorgánicas y un 20% de agua. Aunque no lo crean, el hueso también tiene agua. ¿Ya? Dentro de la sustancia orgánica, o sea, del 35%, están los osteocitos. Las fibras de colágeno en el hueso constituyen el 90% de la sustancia orgánica. ¿Ya? O sea, también es mucho colágeno. Ahora aquí, miren, este es un trocito de hueso. ¿Ya? Estas se llaman fibras de Charpey. La capa que recubre el hueso se llama periostio. En el cartílago se llama pericondrio. Aquí se llama periostio. Las fibras de Charpey sirven para pegar esa capa que lo recubre al hueso. Dentro del hueso hay 2 tipos de tejido óseo. Uno que es compacto, que lo van a ver siempre así, con círculos. Cada uno de estos, como estas pirámides, que en realidad no son pirámides, aquí están cortadas para que se vean así. Cada una de estas se llaman ostionas. Ya todo esto es una ostiona. Y tiene estas laminillas concéntricas. Entonces, el hueso cortical o compacto van a tener siempre estos sistemas de círculos concéntricos, las ostionas. Y tiene canales que los comunican entre sí. Ahí esos que se ven negritos son los osteocitos. Todo eso son células. Bueno, y en este mismo dibujo, en la parte más cercana acá, tenemos una parte que se ve como un queso, lleno de hoyitos. Ese es tejido trabecular o esponjoso. Ya lo vamos a volver a mencionar, pero para que vean la diferencia visual. ¿Ya? Y así como tenemos la capa externa, el periostio, la capa interna del hueso se llama endostio. Pues ahí están alguna estructura importante que se la marque. Esta es una muestra histológica del tejido, donde aquí tenemos hueso compacto, el endostio, y acá hay hueso trabecular. Siempre o usualmente el hueso trabecular es más profundo. El periostio es una fina capa que recubre a todo esto. La proporción del tejido óseo, o sea, de estos 2 tipos de tejido óseo, a diferencia del cartílago que teníamos 3, ¿se acuerdan? Hialino, fibroso y elástico. Aquí hay 2 tipos de tejido óseo solamente. Hueso cortical o compacto
que es la región usualmente más externa del hueso, tiene disposición concéntrica que se llama sistemas haversianos u ostionas. Mientras que el tejido esponjoso o trabecular se caracteriza por laminillas que son más desordenadas, tiene trabéculas que son delgaditas y aquí sí hay vasos sanguíneos que hay alrededor. El hueso cortical o compacto tiene una función más de rigidez y resistencia, mientras que el hueso esponjoso es para absorber energía. De hecho, por eso es que en las partes donde hay transmisión de fuerzas en los huesos, hay mucho hueso esponjoso. Lo vamos a ver en algún ejemplo. Entonces, miren acá. Acá hay una distribución. Esto que está aquí es cortar un pedacito de un hueso largo. O sea, saquen un pedacito acá del fémur y lo trasladaron acá. Bueno, por fuera tengo el periósteo, que es la capa que recubre el hueso. Acá tengo todo esto, que es tejido compacto o hueso cortical. Y aquí adentro hay hueso esponjoso. ¿Ya? La transmisión de fuerza de los huesos largos está más al centro. Hay epífisis y diáfisis. Ya lo vamos a ver. Esas son las partes que tiene un hueso. Acá tenemos las partes de un hueso. Miren acá. Este es un hueso largo. Un poco más adelante en la clase le voy a explicar por qué es largo. La parte del inicio del hueso se llama epífisis y la parte del final del hueso se llama epífisis también. Una es proximal y una es distal. La parte larga del medio se llama diáfisis. Entonces, ¿qué muestra esta imagen? Dependiendo qué zona cortemos del hueso, es cómo va a estar la disposición del tejido. Si cortamos en una epífisis, vamos a tener una fina capa de hueso cortical o compacto y mucho tejido esponjoso. Usualmente, cuando se transmite la fuerza de un hueso a otro, es en la parte donde empieza o donde termina el hueso. Miren acá, esta es la metáfisis, la zona de unión de estas dos partes. Sigo teniendo similar la capa de tejido compacto, pero también es similar el tejido esponjoso. En la parte del medio del hueso, en la diáfisis, tenemos mucho hueso compacto, casi nada de tejido esponjoso. Y cuando nos alejamos nuevamente, vuelve a ser similar al inicio. Acá tenemos un hueso de la cadera, el fémur específicamente, la parte proximal del fémur, la cabeza del fémur, y si miramos en detalle podemos ver todas estas líneas que en realidad lo que muestra esto es hueso esponjoso. Ya en la epífisis hay mucho hueso esponjoso. Miren la siguiente imagen. Ya quizá lo han visto en su casa. Bueno, este es un hueso. La médula del hueso se conoce como el centro, esta parte que algunos se comen. Ya este es el famoso hueso de osobuco. Esto que está churrascado aquí, que es una tela, ese es el periósteo. ¿Ya? Aquí tenemos hueso compacto. Miremos la siguiente imagen. Este es un hueso de un animal que está cortado en distintas porciones. El famoso huesito de osobuco que le echan a veces a la cazuela. Podemos incluso ir determinando de qué zona del hueso lo sacaron por esto, miren. Esto es de una epífisis de un hueso, ya, o sea, la parte proximal o distal de un hueso. Tengo hueso compacto o cortical, y miren, todo esto que está aquí, hasta aquí, porque aquí ya empieza la médula, todo esto es hueso esponjoso o trabecular, todo eso. Se alcanza a ver que se ve como una esponja. El siguiente trocito yo me atrevería a decir que es este o este, por lo mismo. Hueso cortical o compacto, y acá tengo hueso esponjoso. Y más adentro, la médula del hueso. Y este pedazo es como del centro del hueso, de la parte más delgada, donde es casi puro hueso compacto, una gran capa de hueso compacto y casi nada de esponjoso. Y aquí obviamente ya se comieron la médula.
Entonces, dependiendo de qué tipo de hueso sea, es la cantidad de tejido esponjoso o trabecular o compacto cortical que va a tener. Solamente hay dos tipos de tejido óseo. Por ejemplo, una vértebra que necesita cargar mucho peso durante el día es una fina capa de tejido compacto y tiene mucho, pero mucho tejido esponjoso. El cráneo, al revés, compacto, compacto y esa capa de tejido esponjoso. A nivel de células, los tejidos, bueno, hay más células. Los osteoclastos son células polinucleadas, están en las superficies sin protección y degradan, reabsorben y van remodelando el hueso. Nuestro hueso sufre cambios o remodelación constantemente. Y ahí, de hecho, ahí tiene que ver la actividad física. Los huesos necesitan del impacto o de la actividad física en general para poder ir haciendo este proceso de remodelado óseo. ¿Ya? Y al mismo tiempo, el calcio de nuestros huesos solamente puede eliminarse gracias a otras células que se llaman osteoclásticas, ya que tienen que ver con este proceso de remodelación del hueso. Dentro del hueso están las células osteogénicas, las células madre, están los osteoblastos, que son las células jóvenes, el osteocito, que es una célula ya madura, y los osteoclastos, que estas son encargadas de la reabsorción ósea, o sea, del remodelado. Cada una tiene su función. Esto ya lo expliqué, pero para que se entienda. El periósteo, la membrana que cubre el hueso, es de color blanquecino, tiene muchos vasos sanguíneos y nervios, por lo tanto, duele. Si es que se inflama, duele. Es muy resistente, está en la superficie externa de los huesos, excepto donde hay cartílago articular, o sea, en las articulaciones. El periósteo, como tiene nervios, puede percibir el dolor. La función de esta tela que recubre el hueso es la nutrición del hueso y el aporte de los famosos osteoblastos, ya para permitir el tejido óseo, el crecimiento del tejido óseo y su reparación si es que hay algún caso de fractura. El endostio, la capa interna, es una membrana también vascular, delgada, de tejido conectivo, ya que está por dentro de los huesos largos, solamente de los huesos largos. Ahí tenemos el periósteo entonces, la capa de afuera, y adentro estaría el endostio. Esta es una imagen cadavérica donde se puede ver exactamente lo mismo y ahí lo que están afirmando con las pinzas es el periósteo. La mandíbula también tiene un periósteo y se vería algo así. El periósteo, tejido compacto, miren, está lleno de estos círculos, de estos sistemas de haversianos, y esto es tejido esponjoso. Tipos de médula. Yo les dije que una de las funciones de los huesos era la hematopoiesis, la creación de células sanguíneas. Ocurre al interior de los huesos, específicamente en la médula. Dentro del hueso está la médula ósea amarilla, que es tejido adiposo, y la médula ósea roja, que es la que fabrica estas células sanguíneas. Eso es la médula del hueso. Está en la parte más profunda de un hueso largo. Ahí se produce la hematopoiesis. Aquí se puede ver las partes de un hueso. Epífisis proximal, diáfisis, epífisis distal. Ahí está, epífisis, diáfisis, epífisis. Están marcadas las médulas y lo que recién les dije está escrito y detallado acá. En una radiografía, por ejemplo, vemos aquí, esto es una zona de la muñeca, esos son los huesos de la muñeca, ahí. Este es el radio y la ulna. Los huesos aquí se ven separados, epífisis de la diáfisis, de hecho aquí le pusieron metáfisis, que es la zona de transición, porque esa línea negra que se ve ahí y acá
es la placa de crecimiento. O sea, aquí no se ve blanco porque aquí no hay células óseas, sino más bien hay cartílago. Y el cartílago no se ve en la radiografía. Por eso es que en una radiografía se puede saber si el niño todavía está en crecimiento. Otra imagen, aquí ya está un poco más maduro el hueso, pero se sigue viendo ahí la placa de crecimiento. Epífisis, diáfisis, metáfisis. Ya un hueso después va a madurar y se va a sellar completamente. Este es el proceso de crecimiento, va creciendo desde las zonas de las placas de crecimiento. Epífisis, diáfisis, epífisis. La zona de transición se llama metáfisis. Y lo último que nos va quedando. Dentro de la clasificación de huesos teníamos dos tipos de tejido óseo. Pero además los huesos se clasifican según su forma. Pueden ser largos si predomina su largo a su ancho. Pueden ser cortos cuando tanto su largo como su ancho son similares. Por ejemplo, estos de aquí, los de la muñeca. Solo estos. Todos estos de acá y los de acá son largos. Planos, por ejemplo, algunos del cráneo. Y finalmente, los que no son ninguno de estos son irregulares. Dejé escrito acá abajo dos categorías extras que se llaman neumáticos y sesamoideos, que igual se los voy a explicar. En esta diapositiva sale explicado qué son los huesos largos. Y es exactamente lo que les dije, pero domina su longitud sobre otras dimensiones. Los huesos largos son los que tienen epífisis y diáfisis, son los únicos que tienen estas partes. Al interior de ellos está la médula ósea también. ¿Ya? La médula ósea amarilla y la médula ósea roja. Ejemplos de esto, por ejemplo, el fémur, y se ve algo así: epífisis, metáfisis, diáfisis. Acá tengo la ulna y el radio, huesos del antebrazo. Son huesos largos. ¿Qué otros huesos? A nivel de mano, estos no, estos son cortos. Todos estos, desde aquí hasta la falange más pequeñita, son huesos largos, porque predomina su longitud a su ancho. Esa es la definición. Acá tengo el húmero, que también es un hueso largo. Principalmente están en las extremidades. Huesos cortos, ¿ya? Son similares a un cubo, no exactamente un cubo. El largo, el ancho y el alto aproximadamente son iguales. ¿Dónde están? Los carpos en la muñeca y los tarsos en los pies. O sea, de todos los huesos que dijimos que eran largos aquí, los que no eran largos, o sea, estos que están aquí, son cortos. Todos estos, las dos hileras de huesos que hay ahí, y los del pie. Este es un pie visto desde arriba. Todos los huesos que están acá, excepto estos, son cortos, que son estos huesos. Estos no, porque estos son irregulares. Esos. Huesos planos, como el nombre lo dice, predomina la longitud y el ancho sobre su espesor. O sea, son delgaditos. Ya que hay mucho hueso compacto, ¿ya? Y tiene poco tejido esponjoso adentro. Usualmente estos huesos siempre están protegiendo estructuras vitales. La escápula, ¿se acuerdan del hueso que estaba conectado al hombro, que la abuelita le decía paleta o omóplato? Bueno, la escápula es un hueso plano. Este es el hueso coxal, el de la cadera. También es hueso plano, protege a los órganos pélvicos. Y las costillas y el esternón. Cuando vayamos al laboratorio, toquen las costillas. Son, si bien se ven alargadas, pero si uno las toca son planas. Y
de hecho están protegiendo órganos vitales, que es una de las funciones de los huesos planos. Y finalmente, todos los huesos que están en la parte superior o protegiendo al cerebro, estos que están acá, son huesos planos, solo estos de acá arriba. Huesos irregulares tienen forma distinta a todo lo ya mencionado, a los largos, a los cortos y a los planos. Por ejemplo, las vértebras. Si se dan cuenta, todas son muy distintas unas de otras. ¿Qué otro hueso? El esfenoides, que parece un murciélago, mariposa, dependiendo de la imaginación que ustedes tengan. Este hueso está aquí, este que está aquí. Está al centro de nuestro cráneo. Ese. ¿Qué otro hueso? El etmoides, ahí está escrito. ¿Dónde está el etmoides? Adelante del esfenoides. Esfenoides, acá está el etmoides. Y bueno, todos estos huesos que están acá adelante formando nuestras expresiones faciales son irregulares. Todos estos. La concha nasal, que está dentro de la cavidad nasal, también es irregular. Acá están todos los otros que estábamos nombrando. Y finalmente la clasificación especial. Esta no es una clasificación según forma, sino función. Hay ciertos huesos que son cortos por forma, pero que están envueltos en un tendón. El ejemplo más claro es la patela, la rótula, y los huesos sesamoideos que están debajo de nuestro dedo gordo, que en realidad actúan como poleas. No sé si alguna vez han visto las poleas de los gimnasios, que es una ruedita así, y sobre esto pasa como una cuerda y sirve para levantar algo pesado. Uno tracciona de acá y se levanta el objeto de acá. ¿Ya? Esa función tienen los huesos sesamoideos, son una especie de polea para mejorar la mecánica. Ahí está la patela, que es un hueso que está dentro del tendón, en la rodilla, de esta forma, y ayuda como ventaja mecánica. Y finalmente, la otra categoría especial, bueno, hay huesos supernumerarios que se llaman worminianos. O sea, en vez de 206, cuando se están sellando los huesos, se generan unos extras. Por ejemplo, aquí hay uno, acá hay otro. Esos se llaman huesos worminianos. Son a nivel del cráneo. De hecho, nadie se entera que tiene huesos worminianos hasta que le hacen una autopsia o por alguna razón tuvieron que abrirle el cráneo. ¿Ya? Y esto que lo vamos a ver en respiratorio. Dentro de nuestro cráneo, entre huesos planos e irregulares, hay huesos que tienen estas cavidades aéreas, o sea, espacios. En respiratorio se llaman senos paranasales. Por ejemplo, en el hueso frontal está el seno frontal, en el hueso etmoides está el seno etmoidal, en el hueso maxilar superior está el seno maxilar. Ustedes quizá lo han visto como patología. Si se inflaman y se infectan estos espacios, se produce la sinusitis. Y no hay más clasificaciones de hueso. Lo último que vamos a ver en el laboratorio es que los huesos están llenos de marcas y formaciones óseas. Los huesos no son lisos. ¿Ya? Si ustedes tuvieran que trepar una pared, no podrían treparla si la pared fuera completamente lisa. Lo mismo pasa en el cuerpo. Si un músculo se tiene que agarrar de un hueso, no puede ser el hueso completamente liso. Si van a pasar arterias, venas, tienen que estar protegidas. Ustedes no van a pasar un cable por la mitad de su pieza. Lo van a pasar por la orilla, quizás por un surco. Eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Y ahí van a aparecer todos estos conceptos. Todos los huesos tienen distintos conceptos. ¿Ya? Los vamos a ver en el laboratorio algunos de ellos. Hay elevaciones que se llaman líneas, crestas, elevaciones redondas que se llaman tubérculos, por ejemplo acá, protuberancias, trocánter, los tobillos, nosotros le decimos el tobillo, se llaman malleolos las protuberancias,
Está el troquín, el troquíter, elevaciones, procesos, espinas, carillas articulares. Hay fosas, por ejemplo, aquí hay una fosa, y surcos o canales por donde van a pasar ciertas estructuras. Todos los huesos están llenos de esta estructura que tienen nombres específicos. Finalmente, volvemos a mencionar las funciones. Funciones de los huesos. Protegen estructuras vitales. Soportan el cuerpo humano. Es la base mecánica para el movimiento. Produce la hematopoiesis, generación de células sanguíneas, y depósito de minerales.